Muy bien, hermanos, pues como decía Benjamín, estamos ya acercándonos al final del libro de Apocalipsis y hoy vamos a iniciar la visita a nuestra última sala en esta ilustración que os ponía, ¿no? Del libro de Apocalipsis como una gran pinacoteca espiritual a la que nos acercamos y estamos ya cerquita del final, la última sala, la séptima sala. Y el capítulo que tenemos hoy por delante, como comentábamos al principio, posiblemente es uno de los capítulos más controvertidos, más polémicos, ¿no? Y de hecho, como Benjamín nos decía, ¿no? El nombre del milenio es lo que da lugar a las distintas escuelas interpretativas, ¿no? Entre los premilenaristas, postmilenaristas o amilenaristas, ¿no? Y a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido un capítulo que siempre ha sido muy discutido, muy polémico, ha habido acalorados debates, porque nos habla acerca de este controvertido tema de ese reinado milenial de Cristo. Y cuando uno lee este el capítulo, ¿no? Hay preguntas que surgen de qué nos está hablando este capítulo, qué es exactamente ese reino futuro de Cristo. Es un reino aquí en la tierra, como afirman los premilenaristas, en un futuro, al final de los tiempos. ¿Cuánto tiempo durará ese reino? ¿Son 1000 años literales? ¿Es simbólico este número? ¿Qué significa esto de que Satanás sea atado durante ese periodo de tiempo? ¿Quiénes estarán reinando durante ese milenio y dónde exactamente? ¿Y a qué evento se refiere esta batalla final que leemos cuando termina este milenio? ¿No? Hay muchos interrogantes, hay muchas preguntas y ha habido muchas opiniones e interpretaciones al respecto. Y yo lo que pretendo en esta tarde es que podamos ir a este texto y verlo desde una perspectiva amilenialista, que es la que yo os voy a plantear. Pero antes de entrar a considerar en sí el texto, y para que podamos entender por qué interpreto el milenio como lo voy a interpretar, creo que es importante que vayamos a ver las bases exactamente de lo que Jesús mismo, de una manera muy clara, nos enseñó acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Y también vamos a ver algo acerca de lo que Pablo nos enseña respecto a este asunto, porque creo que esto nos va a aportar bastante luz a la hora de poder acercarnos a este pasaje y poder conectar estas visiones, estos cuadros que vamos a estar contemplando a la luz de lo que el propio Nuevo Testamento nos revela. Y hay algo importante que tenemos que considerar. Cuando la Biblia nos habla acerca del reinado de Dios, ¿a qué se refiere exactamente ese reinado de Dios? Pues mirad, hermanos, si vais a las Escrituras, la idea del reino de Dios aparece en varios sentidos. Hay un sentido muy general, y aquí un poco en la diapositiva, estas dos ideas. Por un lado, cuando se habla del reino de Dios, eso tiene que ver con su gobierno sobre todas las cosas. No tiene tanto que ver con un lugar concreto, como el Reino de España o el Reino Unido o cualquier otro país, ¿no? La idea del reino de Dios tiene que ver con su control y su gobierno sobre todas las cosas. Esta es una primera idea muy sencilla, como nos confirma el propio Salmo 103, 19, que nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. La idea ahí en el Salmo es muy clara. Dios es el creador de todas las cosas y en un sentido Él ha sido, Él es y Él será el que gobierna todas las cosas. Él es el soberano sobre su creación. Él tiene dominio sobre todo. Así que aquí, fijaos, la idea de reino de Dios tiene que ver con su dominio, su control sobre todas las cosas. Esta es una primera idea acerca del reino de Dios. Sin embargo, las escrituras también, cuando nos hablan acerca del reino de Dios, se están refiriendo a la esfera de la salvación, a la influencia de Cristo sobre el mundo. Pablo, por ejemplo, hablando a los creyentes de Colosas, él reconoce la obra de Dios en la vida de los creyentes en Colosas. Pablo está viendo el fruto en la vida de los creyentes y fijaos cómo él describe en la carta a los colosenses lo que Dios ha hecho en ellos y su nuevo estatus, donde ahora ellos van a poder disfrutar de las bendiciones espirituales que han recibido en Cristo. Y fijaos lo que dice acerca de ellos. Después de haber descrito el fruto de la vida de los colosenses, dice que en la obra de Cristo ha pasado algo en la vida de ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, los creyentes, los que se han arrepentido, han venido a Cristo en fe, todos aquellos que han nacido de nuevo, han sido trasladados a esta nueva esfera, a ese reino
de su amado Hijo, al reino de Cristo. Es un nuevo estatus que le ha sido dado. Ya no son esclavos como eran antes de esa potestad de las tinieblas, sino que han sido ya, no serán trasladados en un futuro. Desde el momento que creyeron, han sido ya trasladados a ese reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. Es decir, Cristo está ahora gobernando la vida de estos creyentes. Ahora fijaos, ¿cuándo entró en acción ese reino? Pues mirad, ya antes de la venida de Jesús, Juan el Bautista venía anunciando la llegada del Mesías. El Mesías o su reino fue anunciado por todos los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahora Juan el Bautista, llegado el Evangelio, como el último de los profetas del Antiguo Testamento, siendo el precursor de Cristo. De hecho, se nos dice que él era el Elías anunciado, aquel que vendría a ser el precursor de la llegada del Mesías. Y él se presenta como el que está preparando el camino de la entrada del Rey, del Mesías, de Jesús. Y fijaos cómo él anuncia su llegada en el Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 3 dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sabéis que Juan se vestía un poco raro, era un poco estrafalario. Él estaba en el desierto con sus piel de camello, comiendo allí langostas. Y él, fijaos cómo anunciaba a Jesús, al precursor, era el precursor anunciando la llegada del rey. Y él, Juan decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, en otras palabras, la llegada de Jesús es lo que inauguró el inicio del reino de los cielos en la tierra. Y la prueba de ello es que los milagros, las señales que hacía Jesús, en especial cuando él expulsaba demonios, no sé si acordáis ese pasaje en Mateo 12, ¿no? A Jesús le traen un endemoniado que además era ciego, era mudo, y Jesús allí lo sana ante toda la gente. El demonio vemos que es expulsado y el muchacho de repente comienza a ver y comienza a hablar perfectamente. Y la gente se quedó asombrada, ¿no? Diciendo, gloria a Dios, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿No? Y entre la multitud había allí unos fariseos que sabéis que ellos odiaban a Jesús y comienzan a decir que Jesús ha hecho aquel milagro por el poder de Satanás, no por el poder de Dios. Y Jesús le dice, mirad, eso que estáis diciendo es algo absurdo. Si yo estoy echando demonios por el poder de Satanás, entonces eso significaría que el reino de Satanás está dividido, porque estaría luchando internamente alguien en nombre de Satanás echando a un demonio que viene supuestamente por orden de Satanás. Y fijaos lo que le dice allí en ese pasaje, ¿no? Dice en el versículo 26 de Mateo 12, dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y fijaos ahora, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ¿qué significa eso? Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, ¿de dónde venía el poder para expulsar los demonios? En Cristo venía, por supuestamente, de Dios, evidentemente, del poder del Espíritu de Dios. Eso significa que el reino de Dios estaba presente ya durante el ministerio de Cristo en su primera venida. Así que el reinado del que nos habla Jesús no tiene tanto que ver con un reino con límites geográficos definidos, ni tampoco con un reino que será establecido en un futuro lejano de forma abrupta. De hecho, Jesús mismo nos confirma esta idea. Cuando los fariseos mismos en una ocasión le preguntaron acerca de cuándo sería esa venida del reino, fijaos lo que le responde Jesús en Lucas capítulo 12-20. Nos dice que preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que fijaos, una primera idea que quiero que quede bien asentada en nuestra mente, en nuestros corazones. Jesús nos está enseñando que el reino de Cristo no tiene tanto que ver con un reino futuro instaurado en la tierra por Jesús en su segunda venida, sino que Jesús nos está hablando en su primera venida de un reino ya inaugurado, un reino ya presente, un reino que estaba ya cuando Jesús estaba ministrando allí en Jerusalén y en todo Israel. Y hay una segunda enseñanza
antes de entrar en el capítulo 20, que entraremos ahora, que también es importante, una enseñanza que encontramos en los evangelios acerca del reino, y es lo que Jesús mismo nos enseñó a través de las parábolas. Jesús habló muchísimo acerca del reino. De hecho, encontramos todo un capítulo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, donde Jesús enseña una y otra vez acerca del reino de los cielos. Y allí, por ejemplo, fijaos lo que encontramos en el capítulo 13, versículos 31 al 33. Jesús nos va a enseñar a través de dos parábolas algo acerca del reino de los cielos. La primera son parábolas muy cortitas, Mateo 13, 31. Jesús dice, mirad, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido sobre sus ramas. Y Jesús, para reforzar esta idea, él usa otra ilustración, otra mini parábola del versículo 33, donde nos vuelve a decir, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué nos está enseñando Jesús a través de estas parábolas? Que el reino de los cielos tiene un desarrollo progresivo. Antes de llegar a su plenitud hay un crecimiento poco a poco de ese reino. Es un reino ya inaugurado con su primera venida, pero que aún no ha manifestado su plenitud, sino que tiene un progreso, hay un proceso de crecimiento. De la misma manera que una semilla debe ser plantada y es muy pequeñita, hay plantas que apenas se ven esa semilla, pero una vez que esa planta es puesta en la tierra y es regada, comienza a crecer hasta que se hace un gran árbol, como nos explica Jesús en esta parábola. Y exactamente igual con la levadura, algo muy pequeñito que es puesto en la harina y junto con el agua, eso hace que cuando entra en reposo la masa crece de tamaño. Jesús con esto nos estaba ilustrando cómo funciona y cómo se desarrolla el reino de Cristo aquí en la tierra. Es un reino inaugurado en su primera venida, en el cual hay un progreso, hay un continuo crecimiento. Y es un reino espiritual en que el que vemos ese progreso cuando personas son alcanzadas por el Evangelio y esas personas son trasladadas del reino de la potestad de las tinieblas, como nos decía Pablo, ahora al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo. Y en ese desarrollo, la iglesia del Señor, los creyentes, somos partícipes, porque Jesús, antes de irse, dio un mandamiento a sus discípulos, la gran comisión, allí en Mateo 28, y él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego la promesa que Jesús le da también a sus discípulos, allí en Hechos 1, 8, en el que él les promete el Espíritu Santo para poder cumplir con esa misión. Y Jesús le dice, pero bueno, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que fijaos el mandato del Señor Jesús de la idea de ir desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, está alineado con la idea de ese reino que comienza en Jerusalén y a través de los discípulos y la predicación del Evangelio a todo el mundo, es un reino que va creciendo hasta hacerse enorme. Hermanos, este mundo sabemos que es de Cristo. Tras su muerte y su resurrección, el mundo le ha sido dado a él por el Padre. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Solo que ahora hay un proceso de conquista. No por la fuerza, no es un reino militar, es un reino espiritual. Y por el poder del Espíritu Santo que conquista los corazones de las personas, que las llama al arrepentimiento y a la fe, trae a esas personas a los pies de Él para que voluntariamente se sometan a su señorío. Y todo esto es un proceso que será progresivo a lo largo de todos estos últimos tiempos. ¿Para cuándo llegará la plenitud de ese reino? Bueno, creo que Jesús lo explica de una manera muy clara. El progreso y la plenitud de ese reino ya inaugurado cuando con los discípulos les explica la parábola del trigo y la cizaña. Porque ahí Él nos da una panorámica de su reino
y de cómo funciona exactamente ese progreso y cuándo se producirá el clímax de ese reino que tendrá lugar con su segunda venida. Y allí, en Mateo capítulo 13, de nuevo, un poquito más abajo de las parábolas que hemos leído de la semilla y de la levadura, fijaos lo que él nos dice allí. Dice, el que siembra la buena semilla, esto es la explicación que él da acerca de la parábola del sembrador, ¿vale? Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo. En esta parábola acerca del reino de Cristo, Jesús usa la imagen de un campo donde el mundo está simbolizado por ese campo, donde la buena semilla aquí plantada son realmente los hijos del reino, y esas semillas son los creyentes, personas que son transformadas por Cristo, que esa palabra que está siendo sembrada está siendo recibida y dando fruto en las personas, y luego esa semilla va creciendo. Pero a la vez nos dice que hay cizaña, los que rechazan el Evangelio, aquellos en el que esa palabra que cae en una mala tierra no tiene fruto. Son los incrédulos, son los hijos de Satanás y se representan con esa cizaña. Pero fijaos que todo esto es un proceso. ¿Cuándo y cómo acabará ese proceso? Pues Jesús continúa diciéndolo. La siega. En el momento de la siega, en esa ilustración del campo, nos dice Jesús que la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, es decir, el fin de los últimos tiempos. Dice que él enviará al Hijo del Hombre, perdón, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Por cierto, fijaos, en esta escena los ángeles son enviados por Jesús y vendrán a hacer separación del trigo y la cizaña de su reino, lo cual implica necesariamente que su reino ya estaba presente antes de su segunda venida. Dice, y a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La plenitud de ese reino tendrá lugar cuando el Señor venga por segunda vez, el fin del siglo, y venga a traer juicio, a separar a los malos de los justos, a erradicar toda la maldad, todo pecado, toda iniquidad, para que la manifestación de ese reino sea plena y perfecta en toda la tierra. Por eso el versículo 33, en esta explicación, Jesús dice, entonces, cuando eso ocurra, esa separación, ese juicio final, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esa es la plenitud del reino de los cielos, del reino de Cristo. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que fijaos, hermanos, según esta enseñanza clara del Nuevo Testamento, de Jesús mismo, la segunda venida, el juicio final y la manifestación plena de su reino es un solo evento que tendrá lugar al final de los últimos tiempos con la segunda venida de Cristo. Y hermanos, en este clarísimo y sencillo esquema que Jesús nos explica acerca del reino, yo no veo dónde hay cabida para un reino milenial futuro de Cristo en la tierra, donde habrá personas con cuerpos físicos glorificados y otros con cuerpos naturales, terrenales, como nos plantea los hermanos que tienen una visión premilenarista. Yo no lo veo aquí. Y por eso os quería presentar esta enseñanza clara antes de entrar en el capítulo. Pero bueno, habiendo entendido esto, ahora sí que vamos a irnos al capítulo 20 y vamos a estar viendo versículo a versículo. Y para que no os perdáis, ¿vale? Iniciamos ahora esa séptima sala, libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y de nuevo, como hemos estado viendo hasta ahora, creo que el capítulo 20 inicia una nueva sección en esta última sala. Por lo tanto, el tiempo se reinicia de nuevo. Y si bien esta última sala es gloriosa, porque el enfoque que nos va a dar aquí Juan a través de los cuadros que nos va a presentar es una descripción preciosa, maravillosa y detallada de los cielos nuevos y la tierra nueva. Sin embargo, nos vamos a poder deleitar en esto, pero antes de llegar a ese clímax, antes de poder disfrutar de esos cielos nuevos y tierra nueva, de toda esa descripción, el capítulo 20 es un interludio inicial que nos va a describir de nuevo, de manera panorámica, los últimos tiempos y concluir con un asunto que quedó pendiente. Y ahora veremos ese punto. Recordad que en la anterior sala
la sexta, donde se nos describía el juicio final. Allí vimos a la bestia, al falso profeta, que fueron derrotados y lanzados al lago de fuego. Gobiernos impíos, falsas religiones, que incluyen al anticristo, liderando esa última bestia, acompañada por todos los reyes de la tierra, en ese último intento de destruir a la iglesia del Señor, que fueron finalmente lanzados al lago de fuego, junto con todos aquellos que se habían postrado ante la bestia. Y Cristo mismo se encargó de dar ese juicio justo. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué pasa con el dragón? ¿Qué pasa con Satanás? En el capítulo 19, en ese juicio que vimos al final de los últimos tiempos, no se nombra al dragón ni a Satanás. Y es por eso que Juan ahora reinicia de nuevo el ciclo, nos va a presentar una panorámica en este capítulo 20 de los últimos tiempos, pero nos va a proporcionar una visión desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, desde la perspectiva de la victoria de Cristo sobre Satanás. Porque en realidad el tema principal de este capítulo no es el milenio como tal, sino es más bien la victoria de Cristo sobre Satanás. Ese es el tema principal que vamos a estar considerando en este capítulo. Y lo que vamos a hacer es ver 4 cuadros que nos presenta aquí el apóstol Juan. Un primer cuadro, versículos 1 al 3, donde se nos muestra a Satanás siendo atado. Un segundo cuadro, donde nos va a presentar ese reinado milenial. Veremos de qué se trata, versículos 4 al 6. Haremos pues, posiblemente un pequeño descanso en ese punto y concluiremos la segunda parte del estudio viendo el cuadro número 3, donde veremos la derrota final de Satanás, versículos del 7 al 10, y el cuadro número 4, donde veremos de nuevo el gran juicio final, versículos 11 al 15. ¿Vale? Así que vamos a ello y vamos a comenzar con el primer cuadro. Satanás es atado, versículos 1 al 3. Y nos dice así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hermanos, sigue Juan hablando de manera simbólica, como el resto de las visiones que hemos visto hasta ahora. Y lo primero que observamos en este cuadro descriptivo es un ángel que se desciende del cielo y viene con una orden divina, viene a ejecutar la voluntad de Dios. Y simbólicamente se presenta con una llave y con una cadena. La llave que porta en su mano no tiene como propósito abrir puertas, sino justo lo contrario. Es una llave para cerrar, una llave para poner límites. Y la cadena igualmente es un instrumento que tiene como propósito limitar los movimientos, restringir el área de influencia. Como cuando a un león le pones una cadena y tiene un área de influencia, pero a la vez está limitado su radio de acción. Más allá de la longitud de la cadena, no va a poder hacer daño. Estos elementos nos hablan, por tanto, de la misión que tiene este ángel. La orden divina que tiene que ejecutar sobre la tierra es la de atar a Satanás. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿para qué es atado Satanás? El versículo 3 lo responde, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, hasta el final del milenio. Satanás es echado a ese abismo no tanto para ser castigado, no tanto para ser destruido, sino que Satanás es reducido, es sellado, es echado al abismo con el propósito de que no engañe más a las naciones. Si como os propongo este pasaje no está hablando, nos está hablando, perdón, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, la pregunta es, ¿cuándo fue atado Satanás? ¿Recordáis algún pasaje en los evangelios donde se nos hable que Satanás está siendo atado y por tanto podamos conectarlo con esta visión? Pues yo os planteo que sí. Fijaos, hay un pasaje muy claro en Mateo 12, versículos 22 al 29. Es este pasaje que os he mencionado antes, de ese muchacho que estaba endemoniado y que Jesús lo sana y que los fariseos dicen,
Jesús, tú estás echando los demonios por Belcebú. Y Jesús que le dice, no, no, si yo estoy echando a este demonio por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y fijaos lo interesante, porque el siguiente versículo, el 29 del capítulo 12, justo a continuación de esa declaración, mirad la mini parábola que Jesús les dice a estos fariseos. Dice, porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Es muy interesante este versículo porque fijaos, aquí Jesús está ilustrando lo que él está haciendo al haber expulsado a ese demonio con la idea de alguien que entra en la casa de un hombre fuerte y saquea sus bienes, pero primero le ata. Y es muy interesante porque esta palabra ata, que aparece en Mateo 12:29, que en el original griego es deo, significa atar, puede ser literal o figuradamente, atar, encadenar, ligar, prender, sujetar. Esa palabra deo es exactamente la misma palabra que se usa en Apocalipsis 22, cuando dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, lo deo, por 1000 años. Es exactamente la misma palabra. ¿De qué estaba hablando Jesús con esa mini parábola? Lo que Jesús estaba diciendo es que el hecho de que él estuviese echando fuera demonios era una señal inequívoca de que el reino de Dios estaba ya presente durante el ministerio de Jesús y que para que ese reino fuese manifestado era necesario primeramente atar al hombre fuerte. Este hombre fuerte al que se refiere Jesús en la parábola evidentemente es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo que fue atado por Jesús. ¿Cuál es la casa en esta parábola que Jesús dice? El mundo, el cual hasta la llegada de Jesús había permanecido en oscuridad. El entendimiento de ellos estaba entenebrecido y todas las naciones estaban bajo el dominio de Satanás para que permanecieran en la mentira. ¿Y cuál es el saqueo del que está hablando Jesús? La expulsión de los demonios de las personas, la liberación de esos demonios de las personas. En otras palabras, está hablando acerca de la conversión de las personas, personas que están siendo rescatadas de ese reino de las tinieblas y ahora están siendo traídas al reino de su amado Hijo. Este demonio que es expulsado es una evidencia que esa persona ha sido liberada y ha sido salva. Alguien que ha sido trasladado de ese reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y ese saqueo que Jesús está ejecutando en ese momento era posible porque alguien más fuerte que el hombre fuerte, es decir, Cristo mismo, estaba obrando en el mundo, trayendo luz y rescatando a personas para su reino. Esa es la obra que Jesús estaba haciendo durante su ministerio. Y mirad cómo el autor a los Hebreos nos describe lo que Jesús hacía. Allí en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús se encarnó. Jesús es Dios y hombre a la vez, y él se encarnó, participó de nuestra naturaleza humana también. ¿Por qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, Jesús se encarnó para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Es por medio de su muerte en la cruz que él consiguió esa victoria para nosotros y consiguió destruir por medio de su muerte en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. Lo interesante en este pasaje es que esta palabra destruir, que usa aquí el autor a los hebreos, que en el original griego es katargeo, significa dejar inmóvil o inútil, ya sea literal o simbólicamente. Así que no significa, por tanto, que Cristo derrotó de manera completa a Satanás y lo destruyó, sino que este versículo nos está diciendo que cuando Cristo, por medio de su muerte, conquista al imperio, a que tenía el imperio de la muerte, lo que nos está diciendo es que él anuló, redujo, inutilizó, suprimió el poder que tenía el imperio de la muerte. Entonces, si con la muerte y la resurrección de Jesús, Satanás no fue destruido en ese momento, ¿qué es exactamente lo que ocurrió allí? ¿Qué impacto
obtuvo la muerte de Cristo, su muerte y su resurrección sobre Satanás? Pues mirad, otro pasaje. No quiero liaros mucho, pero es que es interesante que podamos conectar todas las ideas, ¿no? En Juan 12 encontramos un pasaje muy interesante donde allí había ciertos griegos que habían subido para adorar en la fiesta, nos cuenta aquí en Juan 12:20, y estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Nuestros griegos están interesados en ver a Jesús, en hablar con él. Y Felipe se fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés se lo dice a Felipe y se lo dicen a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y un poco más adelante en este pasaje, dice, fijaos, Jesús continúa diciendo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, en tiempo de Jesús, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La palabra que usa aquí, será echado fuera, que en el griego es ekbalo, es exactamente la misma palabra que encontramos en Apocalipsis 23, cuando allí dice que lo arrojó fuera. La palabra que usa aquí es balo, es exactamente, es una palabra derivada, pero el significado y la palabra es la misma. Hermanos, Satanás es atado con Jesús en su primera venida. Es mediante su muerte y su resurrección que él obtiene la victoria y Satanás es atado. Ahora alguien me podría decir, bueno, Juan Pablo, ¿en serio tú crees que Satanás está atado desde la primera venida de Jesús? ¿Cómo es posible viendo lo que sucede en el mundo? Si cada vez vemos más pecado, más corrupción, más enemistad contra Dios. Hemos visto a Satanás, de hecho, en Apocalipsis, ¿verdad? Haciendo uso de sus aliados para hacer guerra contra la iglesia en estos últimos tiempos. Alguien podría pensar, yo veo a Satanás muy suelto, ¿cómo puedes decir que Satanás esté atado? Pues mirad, hermanos, cuando hablamos de la atadura de Satanás, tenemos que entender en qué sentido Satanás ha sido atado. Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios estaba formado mayoritariamente por los hijos de Israel, los creyentes a los que le había sido la palabra y las promesas. Y los gentiles, en un sentido, estaban a oscuras, bajo el engaño de la antigua serpiente. Pero el salmista ya nos adelantaba que a Jesús le serían dadas todas las naciones por herencia. Todo sería suyo. En la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Creo que Satanás ha sido efectivamente atado por Jesús en su primera venida, pero eso no significa que haya sido eliminado su poder, no significa que no tenga un radio de acción donde causar males. Como os decía, un león que tiene una cadena, si te acercas al radio donde está ese león podrá despedazarte, pero más allá de ese radio, él no tendrá poder para dañar. Así que el hecho de que Satanás esté atado no significa que no pueda llenar el corazón de algunos hombres de mentiras y de engaños. Lo que significa realmente esa atadura de Satanás es que él ya no puede impedir que la palabra del Evangelio se abra paso entre la oscuridad de las naciones. Cristo ha sido levantado y como nos decía allí en Juan 12, él va a traer a sí mismo a todos, a judíos y a griegos, a gentiles. Y Satanás ahora ya no tiene poder ninguno para impedirlo porque él ha sido atado. Su poder ha sido limitado por Dios mismo. Eso es lo que simboliza este ángel del primer cuadro de Apocalipsis 20, 1 al 3. Ese ángel que desciende del cielo con una cadena que ata a Satanás. ¿Y cuánto tiempo será atado el diablo? El texto nos dice que por 1000 años. ¿Son 1000 años literales? Bueno, yo creo que a estas alturas y sabiendo mi posición al respecto, creo que Juan habla simbólicamente. No son 1000 años literales. Hemos visto 144.000, no eran literales. Los 2 testigos creo que tampoco eran literales, ni los 10 cuernos, ni las 7 cabezas, ni el 666, ni los 42 meses, ni los 1260 días, ni los 3 años y medio, ni tiempos y medio tiempo. Y si todo esto que Juan nos está hablando en Apocalipsis está usando un lenguaje simbólico, ¿por qué habrían de ser estos 1000 años literales? Yo creo que estos 1000 años es un número simbólico que apunta a un amplio periodo de tiempo, un periodo completo, definido y determinado por Dios. ¿Qué periodo de tiempo? Pues estos últimos tiempos.
desde la primera venida de Cristo, donde Satanás fue atado, hasta el momento que se ha liberado de esa atadura por un breve periodo de tiempo. Según el versículo 3, Satanás será desatado por un breve periodo de tiempo para una batalla final que veremos en uno de los cuadros en esta tarde. Así que, hermanos, actualmente creo que estamos viviendo en el milenio. Y la pregunta es, ¿qué hacen todos los creyentes durante ese periodo de tiempo? Pues fijaos, justamente de eso es de lo que nos va a hablar Juan en el siguiente cuadro, el que encontramos en los versículos 4 al 6. El reinado milenial. ¿Qué pasa en estos 1000 años, en este reinado milenial? Y fijaos cómo Juan sigue describiendo este periodo. Nos dice en el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermano, Juan ahora parece mostrarnos un segundo cuadro y en él se nos describen tronos y a unos que están sentados en estos tronos, que han recibido la facultad de juzgar. Ve las almas de los mártires, los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los creyentes que han estado dispuestos a dar su vida por el Evangelio y por Cristo. Y también ve a los que no recibieron la marca de la bestia. ¿Quiénes son estos? Los creyentes, los que no vivieron conforme a la manera de pensar del mundo, los que no tenían esa marca de la bestia, los que no seguían el estilo de vida que planteaba la bestia, aquellos que han estado dispuestos a entregar sus propias vidas por la causa de Cristo. Y Juan, por supuesto, a través de estos símbolos, nos está hablando de lo que están haciendo los creyentes que han muerto en el Señor en los últimos tiempos. La imagen que está describiendo Juan no parece tener que ver con un reinado de creyentes en la tierra, sino más bien apunta a algo en el cielo. ¿Por qué? Fijaos, Juan en esta visión nos dice que ve tronos. ¿Sabéis que tronos es una palabra que aparece repetidamente en Apocalipsis? Si lo buscáis vais a encontrar hasta 47 referencias a esta palabra tronos en todo el libro de Apocalipsis. Y en la mayoría de estos casos, estos tronos aparecen siempre en visiones celestiales, donde está Dios en su trono en el cielo y hay una multitud en adoración. Apocalipsis 4, ¿recordáis la visión celestial? Allí aparecían 24 ancianos sentados sobre 24 tronos. Están en el cielo, en la presencia de Dios. Apocalipsis 7, veíamos allí a una multitud vestida con ropas blancas, adorando a Dios tras los sellos. Y allí también aparecían los tronos. Apocalipsis 11, con la séptima trompeta, de nuevo 24 ancianos sentados en sus tronos en la presencia de Dios en el cielo. Apocalipsis 14, el cántico de la adoración de los 144.000 delante del trono. El trono continuamente aparece como algo que está en el cielo. De esas 47 referencias de Apocalipsis a la palabra trono, solamente en 3 ocasiones esos tronos parecen estar en la tierra y siempre están conectados con Satanás. Apocalipsis 2.13, cuando habla acerca allí de la iglesia, que decía yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí sí que es un trono, pero está en la tierra y está, es un trono de Satanás, no es el trono ni el reino de Cristo. O Apocalipsis 13.2, una bestia que era semejante a un leopardo, etcétera, y allí se nos dice que al dragón le dio su poder y su trono. De nuevo el trono en la tierra asociado a este dragón que es Satanás. Apocalipsis 16.10, la última referencia, el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Fijaos de nuevo el trono de la bestia, un trono en la tierra asociado a la bestia, pero nunca a Cristo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues creo que este cuadro no tiene que ver con un reinado en la tierra de Cristo, en Jerusalén, con los creyentes por un periodo de 1000 años literales. Creo que este cuadro nos está hablando
del lugar y lo que están haciendo los creyentes que han muerto en estos últimos tiempos. ¿A dónde van los creyentes que mueren en el Señor? Este cuadro nos indica claramente que van a la presencia de Dios y están reinando con Cristo ya en estos últimos tiempos. Y creo que esta idea es consistente con los otros cuadros que hemos estado contemplando en salas anteriores. Fijaos, Apocalipsis capítulo 6 nos dice ese quinto sello, ¿os acordáis? Dice que cuando Juan abre ese quinto sello, y los sellos vemos que se desarrollan en estos últimos tiempos, ¿qué vio bajo el altar? Dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, los mártires, ¿verdad? Los creyentes que han muerto en el Señor, y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Recuerdo que los sellos es una descripción también de estos últimos tiempos. Y mientras los 4 primeros sellos nos hablaban de las características generales de estos últimos tiempos, el quinto sello ahora nos describe una imagen muy parecida a Apocalipsis 24. Los creyentes que han muerto, aquellos que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, ahora se nos dicen que están delante del trono. Son los creyentes que han muerto y que están desde ya en la presencia de Dios y que están clamando por justicia. Esto es lo que se conoce como el estado intermedio. Las escrituras nos enseñan claramente que cuando los creyentes mueren, los cuerpos van al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero las almas de los creyentes, almas que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios, el mismo que las Dios. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde está Cristo reinando, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Creo que esta enseñanza es completamente coherente con lo que nos enseñan los evangelios, por ejemplo. ¿Recordáis lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz? Cuando se arrepiente, ¿no? Y él cree que Jesús es el Mesías. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde fue ese ladrón colgado en la cruz tras su muerte junto con Jesús? Ese mismo día estaba en la presencia del Señor mismo, en el cielo, esperando la resurrección de su cuerpo, pero ya desde ya estaba juntamente con el Señor. Segunda de Corintios 5, 6 al 8, que dice allí el apóstol Pablo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Fijaos cómo él compara, estamos en nuestro cuerpo en la tierra, eso significa que no estamos aún en su presencia, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando estamos ausentes de nuestro cuerpo, cuando morimos los creyentes, ¿a dónde vamos? Vamos a la presencia del Señor. Filipenses 1, 22 y 23, el apóstol Pablo dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fijaos, para Pablo, la idea de morir y partir del cuerpo, ¿a dónde iba a ir Pablo? Cuando él muriese, iba a estar con Cristo. El creyente que muere no va a un limbo, no va a un sitio simplemente de inconsciencia. Lo que la Escritura nos enseña, que los creyentes que mueren, estando ausentes en su cuerpo, estarán en la presencia del Señor a la espera de la resurrección final de sus cuerpos. Ahora, ¿qué significa en esta visión que estamos mirando aquí el versículo 5? Cuando dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Creo que muchos interpretan incorrectamente este versículo pensando que esta primera resurrección de la que habla aquí Juan se está refiriendo a la resurrección general de los muertos en el día del juicio final, cuando supuestamente los otros muertos, los no creyentes, resucitarán también para juicio. Pero creo que no puede referirse a eso por lo que justamente dice a continuación, porque el versículo 6 dice
bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre eso, sino que serán sacerdotes de Dios, etc. Es decir, no todo el que resucite en el día del juicio final será bienaventurado. Algunos resucitarán para vergüenza y castigo eterno, mientras que otros resucitarán para gloria. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente Juan con esa primera resurrección? Si no es la resurrección final. Pues fijaos, creo que hay que mirar el contexto amplio de este texto, no solamente el versículo 5, sino todo lo que está diciendo a partir del versículo 4. Tener parte en la primera resurrección es una bienaventuranza. Y la bienaventuranza consiste en estar unido a Cristo por medio de la fe, de manera que aunque muramos, tenemos la certeza de que nuestra alma va a su presencia y continuamos viviendo en la expectativa de la resurrección final de nuestros cuerpos glorificados. La participación en esa primera resurrección es la idea que Pablo también nos transmite en Romanos 6:5, cuando dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esa es la razón por la que seremos bienaventurados, porque unidos a Cristo tenemos la garantía de que la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. Fijaos, este versículo nos habla de una segunda muerte. ¿A qué se refiere con esta segunda muerte? Bueno, creo que esta es más fácil porque el mismo texto nos dice qué significa, un poquito más abajo, versículo 14, donde dice que el hecho de ser lanzado al lago de fuego, la condenación eterna, eso es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación definitiva y total y eterna de Dios, el cual es la fuente de toda vida. La muerte segunda es ir al infierno eternamente y para siempre. Así que, hermano, este cuadro que encontramos aquí, creo que es un cuadro que debió de ser de mucho ánimo y aliento para los creyentes. Yo entiendo que aquí este cuadro que nos está presentando de ese reinado milenial no es tanto un reinado milenial futuro, escatológico de 1000 años literales de Cristo en la tierra, sino que está haciendo referencia al reinado de los creyentes que están en el cielo habiendo muerto en el Señor durante este periodo de los últimos tiempos. Y este cuadro digo que debió de ser de mucho ánimo y aliento para los creyentes que estaban siendo perseguidos y muertos por causa de su fe. Y para los que se quedaron aquí sabiendo que desde el mismo momento de su muerte sus hermanos estaban disfrutando de la presencia del Señor. Como para mí es de mucho ánimo saber que cuando yo muera, si el Señor no viene antes, sé que no voy a estar en inconsciencia ni en el limbo, sino que el destino que me espera es su presencia, estando juntamente con Cristo hasta que Él venga por segunda vez para la resurrección de los cuerpos. Así que, hermanos, si continuamos entonces por el siguiente cuadro, habiendo hecho el descansito. Muy bien, pues vamos a continuar con el siguiente cuadro, esta vez todos los versículos del 7 al 10. Y en este cuadro, donde se nos detalla algo que va a ocurrir al final del milenio, al final de estos últimos tiempos, algo que ocurrirá y que será un breve periodo de tiempo. Fijaos, versículo 7 nos dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Yo creo que a estas alturas del libro de Apocalipsis a nadie debería resultarle extraño este cuadro, porque es un patrón que hemos ido encontrando en cada una de las salas que hemos estado visitando, algo que ocurre al final de los últimos tiempos. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Apocalipsis 14? Perdón, Apocalipsis 16, creo que era la sexta copa. Allí veíamos al dragón, la bestia, el falso profeta, que reúnen en esa visión, en ese cuadro también a todos los reyes de la tierra para una batalla contra Dios, esa batalla de Armagedón. Y os contaba que esta idea o este cuadro, Juan lo toma prestado de una batalla que ocurrió también contra los reyes de Canaán, liderados por Sísara, una batalla cuya victoria fue ganada por intervención divina desde el cielo. Allí Jueces 5:20 nos dice, resumiendo lo que ocurrió en aquella batalla, en ese cántico del pueblo de Israel, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara.
Israel reconoce que Dios le dio la victoria y él fue realmente el que guerreó y el que venció a sus enemigos. Luego el séptimo ángel vemos que derrama su copa y el juicio de Dios cae sobre toda la tierra y vemos la derrota final de los enemigos de Dios y el juicio final. Apocalipsis 19, que estuvimos viendo la semana pasada, ese jinete blanco que aparece es Cristo. La bestia y los reyes de la tierra se reúnen también para batallar contra el que viene montado a caballo y su ejército. Hay una gran batalla donde finalmente las bestias son apresadas y el mundo es juzgado. Es una visión de la derrota final y el juicio de Dios con el foco puesto sobre las bestias. Lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis 20, versículos 8 y 9, es exactamente lo mismo. Por eso decía que las visiones que tenemos, las distintas salas que hemos ido visitando, no son cronológicas, sino que en realidad son paralelas, son descripciones de estos últimos tiempos, pero desde perspectivas distintas. Satanás en este cuadro es atado, reúne a todas las naciones y viene ahora a batallar contra la ciudad amada. Pero ¿qué ocurre? Desciende fuego del cielo que los consume y Satanás es derrotado. Hermano, esta es una visión de esa batalla final, de la derrota de los enemigos y del juicio final, pero poniendo el foco desde la perspectiva de Satanás siendo derrotado como el último enemigo. Y todos estos pasajes que os he mencionado hacen referencia al mismo evento. El mismo evento con distinto nivel de detalle, pero es el mismo evento. El Señor nos lo quiere dejar claro, Él nos lo quiere repetir una y otra vez. Hermanos, al final de los tiempos, al final del milenio, al final de la presente era de la Iglesia, el Señor ha determinado un breve periodo de apostasía, un tiempo donde habrá una gran tribulación para la Iglesia del Señor. Satanás será liberado de esas ataduras para ahora sí poder engañar a todas las naciones y una bestia liderada por lo que el apóstol Pablo creo que llama hombre de pecado, junto con el resto de reyes de la tierra, harán guerra contra la iglesia. Pero hermano, es un breve periodo de tiempo. La descripción de esta tribulación al final de los tiempos creo que encaja perfectamente con la propia enseñanza del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y recordad, allí el apóstol Pablo, cuando estaba hablando a los creyentes en Tesalónica, algunos pensaban que la segunda venida era algo inminente, ¿no? Y muchos incluso habían dejado de trabajar. Y el apóstol Pablo tiene que corregirles y decirles, no, mirad, hermanos, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es necesario la manifestación de ese tiempo breve de apostasía general del mundo y de la manifestación de este anticristo, de este hijo de perdición, el cual nos dice el apóstol Pablo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto y que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Cristo. Así que el apóstol Pablo es muy claro a la hora de enseñarnos que todavía no, el fin de los tiempos no había llegado, era necesario ese último periodo de tribulación. Pero hermano, no tengáis temor porque el apóstol Pablo al final de esta enseñanza nos anima, porque dice que este hombre de pecado que se levantará, esta bestia, el Señor dice que la matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que insisto, no debemos tener temor alguno. Pregunta, ¿quién ató a Satanás? Fue Dios quien dio la orden, ¿verdad? Un ángel en esta visión vemos que lo ata, pero Dios es el que ató a Satanás. La pregunta es, ¿quién desata a Satanás? Hermanos, es Dios quien desata también a Satanás. Él no se desata por sí mismo, no rompe las cadenas y ahora viene a tomar la revancha. Dios es el que desata a Satanás. Yo no sé si te trae a ti consuelo esta verdad, pero hermanos, Satanás será desatado porque Dios así lo ha determinado. No el mundo, no las bestias, no es Satanás mismo el que se descontrola al final de los tiempos. Dios es el que está gobernando todo lo que acontece. Y Él es quien da la orden y Él tiene un propósito con todo eso. Así que iglesia, no temas, no temas ese periodo final. De nuevo, puesto que Satanás fue atado con el propósito de no engañar más a las naciones, se nos dice aquí que al final de estos últimos tiempos será desatado para otorgarle el poder, ahora sí, de engañar de forma general a todas las naciones y reunirlas para ir en contra de la iglesia. Y para hablarnos de esa batalla final, Juan ahora no está usando la imagen de Armagedón como hizo
en otras de las visiones que tuvimos, sino que ahora hace referencia a Gog y Magog. Es muy interesante, ¿no? ¿Por qué Juan ahora menciona esto de Gog y Magog? ¿Qué es esto de Gog y Magog? Pues mira, para que podamos entenderlo, diréis que me repito mucho, pero lo que tenemos que hacer que es ir al Antiguo Testamento. La Escritura se interpreta a sí misma. Y como siempre hacemos, vamos a buscar una referencia en el Antiguo Testamento que nos hable de Gog y Magog. No tenemos tiempo de ver esto porque si no nos llevaría unas cuantas horas, pero la referencia a la Escritura a Gog y Magog la encontramos en el libro de Ezequiel en los capítulos 38 y 39. Si queréis después en casa, pues podéis leerlo tranquilamente. Pero os resumo brevemente lo que aquí nos dice el Señor. Es una profecía de Dios a través del profeta Ezequiel, donde Dios está prometiendo la erradicación de la maldad sobre las naciones, y esta maldad es personificada en un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Aunque es de origen incierto, algunos eruditos apuntan a que este nombre deriva de una genealogía y de reinos antiguos que encontramos ya en Génesis 10. Allí Magog, Tubal y Mesec fueron nietos de Noé por medio de la línea de Jafet, y posiblemente se refiere a naciones poderosas en los tiempos antiguos que se establecieron en el extremo norte de Israel, probablemente Europa o el norte de Asia. Ahora es interesante ver cómo Ezequiel 38 nos describe a este rey Gog de la tierra de Magog, y allí le vemos que está haciendo alianza con todas las potencias mundiales de su tiempo, con Persia, con Cus, con Fud, Gomer, Togarma. Allí nos dice Ezequiel 38:6 que con muchos pueblos iba acompañado este Gog, rey de Magog. ¿Y qué iba a hacer este Gog, rey de Magog? Se describe como con un enorme ejército viniendo de todas partes, muy preparados con sus carros, caballos, jinetes, una gran alianza mundial para atacar a Israel y arrasar con todo. Una guerra para destruir al pueblo de Dios. Y creo que Juan está tomando esa imagen de lo que ocurrió ya en el pasado para ilustrar esta batalla final que ocurrirá al final de los últimos tiempos, donde de la misma manera que Gog hace una alianza con todas las naciones, ese anticristo, ese hombre de pecado, hará una alianza con todas las naciones del mundo para combatir contra el pueblo de Dios, contra el Israel espiritual, es decir, la iglesia del Señor. Gog en un sentido es el arquetipo del anticristo, es ese hombre de pecado. Y al igual que Faraón en la historia de Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo de Dios. Pero hermano, tengo una buena noticia. ¿Sabéis lo que hizo Dios con Gog y con todos sus aliados? Ezequiel 39, 1 al 6 nos lo dice. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré. Sigue diciendo, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Aves de rapiñas de toda especie y fieras del campo te he dado por comida. Esto nos recuerda a la visión que tuvimos en Apocalipsis 19, esa gran cena que estaba preparando el Señor de todos sus enemigos que iban a ser muertos. Y nos sigue diciendo, sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Hermano, Dios va a destruir a Gog y Magog. Dios será el que destruirá a ese hombre de pecado. Dios es el que finalmente destruirá a Satanás a pesar de haber sido desatado. Hay un paralelismo increíble, ¿no?, entre este pasaje de Ezequiel y Apocalipsis 19, 17 al 18. Esa idea de las aves que están en medio del cielo y que se congregan para esa gran cena, justamente para lo mismo que dice Ezequiel, para comer la carne de los reyes y de los capitanes, ese ejército que va a ser desbaratado y destruido. Y otro impresionante paralelismo, ¿no? Ezequiel 38, 22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Fijaos en Apocalipsis 20, 9 y 10. ¿Qué dice Dios con Satanás y con este hombre de pecado, con este ejército que viene a atacar al pueblo de Dios? Dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre
donde estaban también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, creo que este cuadro está claro. Al final de los últimos tiempos, Satanás será desatado, las naciones serán engañadas de manera global, el hombre de pecado surgirá en alianza con muchas naciones que vendrán a hacer guerra contra la iglesia. La iglesia va a sufrir persecución. Pero hermanos, como os decía, no tengamos miedo, porque Dios está al control de todo. Él sabe lo que hace. De la misma manera que Gog y todos sus aliados fueron destruidos, Dios se glorificará viniendo a traer justicia y juicio contra Satanás y todos sus aliados para finalmente enviarlo al mismo infierno para siempre. Satanás va a compartir el mismo destino que la bestia, que el falso profeta y que todos sus seguidores. Y finalmente, el último cuadro que nos presenta aquí Juan, el cuadro número 4, es el gran juicio final, versículos 11 al 15. Y concluimos brevemente con este cuadro. Si bien el cuadro anterior nos ha mostrado la derrota y la condenación de Satanás, ahora Juan nos presenta un cuadro de juicio general, porque antes de inaugurar los cielos nuevos y la tierra nueva, es necesaria ese juicio, es necesaria la erradicación total de toda injusticia, de todo pecado e incluso de la misma muerte, como veremos. Ese es el cuadro final que nos presenta Juan aquí. Y nos dice a partir del versículo 11, él vio un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan sigue de nuevo hablando, usando símbolos, usando imágenes, nos dice que ve este trono blanco, y sentado en este trono blanco está, por supuesto, el juez del universo. La frase de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, creo que sugiere que en la presencia de este trono, la creación misma parece desvanecerse o huir, indicando la gran majestuosidad y la autoridad del que está sentado en este trono. Como nos recuerda el profeta Nahum, cuando nos dice que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten y la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. La creación tiembla ante el dominio, la autoridad y la gloria de nuestro Dios. Y nuestro cuadro continúa diciendo en el versículo 11 que Juan ve los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mirad, Juan ve muertos, dice grandes y pequeños, puestos en pie delante del trono de Dios. Usa la imagen del mar entregando a sus muertos y la muerte y al Hades también entregando a sus muertos, ¿no? Esto está simbolizando la idea de esa resurrección general de los muertos. El cuadro que nos presenta aquí Juan es de la resurrección de todos los que han muerto, grandes y pequeños, sin distinción, que ahora tienen que dar cuentas en la corte celestial para dar cuenta de sus vidas ante el que es el juez del universo. Muestra a todas estas personas compareciendo ante el trono. No hay excepciones, grandes y pequeños. Nadie puede librarse de ese juicio. Todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios, creyentes y no creyentes, como nos dice el autor a los Hebreos, allí en el capítulo 9, 27, que Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto que viene, el juicio, ¿verdad? Hay dos eventos por los que todo ser humano va a pasar sí o sí, la muerte y el juicio delante de Dios. Ahora, fijaos, en este juicio, Juan nos describe que hay muchos libros. Juan, de nuevo, está usando símbolos. No creo que se esté refiriendo a un libro físico realmente, sino está simbolizando la idea para describirnos en este cuadro esos libros como el conocimiento que Dios tiene de toda nuestra vida. Dios conoce hasta el último detalle de todo lo que ha pasado en nuestra vida, de todo lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos pensado, lo que hemos dejado de pensar. Absolutamente todo está registrado. Dios conoce todas las cosas.
Esto podría quizá infundirnos temor de pensar de que el resultado de ese juicio no va a ser muy favorable a nosotros si realmente examinamos nuestra vida. Pero fijaos que en este cuadro Juan destaca un libro muy especial, y es que entre esos otros muchos libros hay un libro de la vida. Este libro está referenciado también en Apocalipsis, en otros sitios, ¿recordáis? El mensaje a Sardis, capítulo 3, versículo 5, el Señor le hace una promesa a la iglesia. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aparece también el libro de la vida en otra referencia, Apocalipsis 13:8, cuando los impíos que se postran ante la bestia que surge del mar, dice que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que fijaos, este libro es un libro muy especial y gracias a Dios por ese libro de la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que contiene ese libro? Pues hermanos, si nosotros tuviéramos que ser juzgados únicamente en base a esos otros libros y enfrentarnos a nuestra propia vida con el juez del universo, la sentencia con total seguridad sería culpable. Todos tenemos pecado, en todos nosotros hay pecado. Pero hermanos, en aquel día, si tú realmente has venido a los pies de Cristo, si has recibido por la fe el regalo del perdón de tus pecados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, entonces te ha sido regalada una justicia perfecta y has sido sellado y tu nombre estará escrito en ese maravilloso libro. Y aunque en ese otro libro esté todos tus pecados y todos tus fallos y toda tu vida, la sentencia en aquel día será en base a ese libro de la vida. El juez del universo mirará el libro de la vida y donde está tu nombre escrito habrá una frase que pondrá pagado, justo, inocente, no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Dios nos dará a nosotros como perfectos, inocentes y sin pecado por lo que Cristo hizo por nosotros. Nuestro nombre estará escrito en ese libro de la vida. Dios conoce a aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, porque ellos tendrán su cuenta completamente saldada. Cristo mismo ha pagado por ellos y ahora podemos salir airosos de ese juicio. Seremos declarados inocentes. Así que gloria a Dios, ¿no es maravilloso ese libro de la vida que nos presenta aquí Juan? Pero hermano, este cuadro nos presenta también el terrible destino de aquellos que no se han refugiado en Cristo. Y esto debería ser una advertencia para todos aquellos que viven de espaldas a Dios. Aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, fijaos lo que pasó con ellos, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hermanos, la muerte segunda es la separación eterna y definitiva de Dios, que es la fuente de toda vida. Es el infierno, Él es estar separado completamente de Él. Y fijaos en un último detalle en el versículo 14, dice que la muerte y el Hades fueron también lanzados al lago de fuego. Es decir, el Señor nos da aquí una promesa preciosa. La propia muerte, es decir, la separación del cuerpo y el alma y el Hades, ese estado de separación, nos dicen que también van a ser destruidos. Es decir, después de la segunda venida de Cristo para juicio, Dios mismo se encargará de matar a la muerte. ¿Para qué? Para que en los cielos nuevos y en la tierra nueva tengamos garantizada la vida eterna. Un lugar donde no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más pena. De hecho, fijaos que el apóstol Pablo, hablando a los corintios acerca de la resurrección de los muertos, que es la escena que estamos viendo aquí, y el juicio delante de Dios, dice allí en 1 Corintios 15, 26, que después de haber emitido todo el juicio, en el versículo 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese será el último enemigo que Dios destruirá, porque Él nos ha prometido vida eterna. En esos cielos nuevos y esa tierra nueva, la muerte no va a existir más. Así que, hermanos, resumo por ir terminando y vemos algunas aplicaciones brevemente. Sé que algunos no estarían de acuerdo conmigo, ¿no? Pero creo que este capítulo 20 de Apocalipsis no tiene tanto que ver con un reino futuro de 1000 años literales sobre la tierra en Jerusalén. No tiene tanto que ver con esos 1000 años literales donde Cristo estará gobernando y que habrá personas con cuerpos glorificados
y otras con cuerpos terrenales naturales, creyentes e incrédulos mezclados. Creo que a la luz de las enseñanzas de Jesús mismo en los evangelios acerca del reino, no veo cabida para ese reino milenial. Creo que la segunda venida, el juicio final, que dará paso al inicio de los cielos nuevos y la tierra nueva, se presenta como un evento único y singular. El apóstol Pablo, de hecho, hablando de la resurrección de los muertos en Primera de Corintios, lo presenta de esa misma manera. En Primera de Corintios 15, versículo 23, nos dice que en ese día Cristo, las primicias, es decir, Cristo ha resucitado como las primicias, el primero que ha resucitado. Luego los que son de Cristo en su venida, es decir, al final de estos últimos tiempos, cuando Cristo venga, luego serán resucitados los que son de Cristo. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo. Los últimos tiempos, Cristo ya ha inaugurado su reino durante estos últimos tiempos, hasta su segunda venida, este milenio en el que estamos viviendo. Los creyentes que mueren están en el Señor, están en su presencia, reinando ya con Él. Al final de estos tiempos, Satanás será desatado por un breve periodo de tiempo y tras eso vendrá la segunda venida de Cristo, el juicio y la inauguración de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Así que más que esperar en un reino futuro de 1000 años, creo que este capítulo nos está mostrando la idea de este reino ya inaugurado y el proceso en el que él llegará a su plenitud. Creo que este capítulo 20 nos presenta una visión panorámica de ese progreso a lo largo de estos últimos tiempos, antes de la inauguración de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Y en ella Juan creo que nos está presentando cuadros que traen consuelo a nuestra vida. Para mí son de mucho consuelo. Por un lado, la idea de que Satanás está siendo atado. Es cierto que esto no significa que él no tenga un radio de acción o que no esté actuando en el mundo, pero hermanos, sabemos algo. Satanás no puede impedir el avance del reino de Dios. Ese caballo blanco que veíamos con los sellos avanzará inexorablemente hasta llegar al clímax de la historia de la redención. Así que eso debería animarnos a nosotros como Iglesia del Señor en nuestra misión de servir en el avance del reino de Dios, anunciando el Evangelio a este mundo, porque tenemos la garantía de que esa palabra cumplirá el propósito para el cual Dios la envía. Y cada vez que alguien escucha el Evangelio y se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Cristo, eso debería recordarnos ese milagro que se debe a que el hombre fuerte ha sido atado y sus bienes están siendo saqueados por alguien mucho más fuerte que él, que es Cristo. Así que ánimo, iglesia, nuestros esfuerzos evangelísticos no son en vano. Satanás ha sido atado, él no tiene poder para impedir el avance del reino de Dios. Luego, en segundo lugar, creo que este pasaje nos debe de llenar de mucho consuelo también a todos nosotros. Y no solo a nosotros, sino también creo que a todos los creyentes a lo largo de toda la historia, muchos de los cuales sufrieron la pérdida de hermanos suyos por causa de su fe. Y si no, mirad la iglesia de Esmirna, donde muchos estaban siendo encarcelados y a muchos estaban matando. O todos los creyentes que han muerto en el Señor en países donde hay persecución, Corea del Norte, en Sudán, Nigeria, tantos países donde hermanos nuestros están siendo masacrados. Este capítulo nos habla de una esperanza. Los creyentes que han muerto en el Señor no tendrán que esperar a un reino milenial de Cristo en el futuro, sino que si han muerto en el Señor, ellos están ya en su presencia, disfrutando de su gloria. Simplemente están a la espera de la resurrección de los muertos para recibir un cuerpo glorificado a la semejanza del de Cristo. Y hermanos, nosotros cuando el Señor nos llame a su presencia, si Él no viene antes, sabemos en el lugar en el que estaremos de forma inmediata y es con Él y para siempre. Así que no tengas miedo a la muerte, no tengamos miedo a la muerte del cuerpo. Esta es la primera muerte, pero fijaos, la que realmente importa de verdad es la segunda muerte, es la separación eterna de Dios. Y hermano, este capítulo nos enseña algo. Los que participamos de la primera resurrección, aunque suframos la primera muerte, tenemos la garantía de que no vamos a sufrir la segunda muerte, porque vamos a estar unidos a Cristo y Él nos librará de esa segunda muerte. Y finalmente, sabemos que al final de los últimos tiempos, Satanás sí será
suelto de esa atadura, pero hermano, no tengas miedo, no tengamos miedo, porque el mismo que le ató será el que lo desate. Él está al control de todo y él con todo tiene un propósito. Este capítulo creo que nos recuerda que Dios ha determinado la derrota de Satanás. Eso está garantizado. Satanás y todos sus aliados, la bestia, el falso profeta, el pecado y la muerte misma serán destruidos por siempre y para siempre. ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros, sus hijos, la iglesia? Lo que nos espera es algo glorioso y es lo que veremos el próximo día, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Amén.